La primera luz aún no había rasgado el horizonte cuando los vehículos comenzaron a tomar posición en el perímetro del cuartel general de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Lucía, Estado de México. 32 unidades en total, camionetas blindadas tipo Lince, camiones tácticos Mercedes-Benz Cetros modificados, 2 autobuses escolares repintados con placas civiles de Hidalgo y un tractor con remolque cubierto que olía a diésel viejo y sudor acumulado, se distribuyeron con una precisión que delataba semanas, quizá meses, de observación furtiva desde colinas circundantes, desde techos de talleres mecánicos fingidos, desde drones comerciales volados a menos de 20 metros de altura para evitar radares no militares. Cada vehículo ocupó su nodo asignado en la red de asalto. Corte de fibra óptica principal en el kilómetro 7.3 de la carretera Texcoco-Lechería. Bloqueo de accesos secundarios con camiones volcados simulando accidentes. Neutralización silenciosa de 2 patrullas de la Guardia Nacional estacionadas en puntos de observación externa mediante descargas eléctricas de bajo voltaje en sus sistemas de arranque. No balas, no ruido, solo un chasquido seco y un parpadeo final en sus luces de emergencia. Dentro del cuartel, sin embargo, todo parecía normal. Los turnos matutinos de guardia cambiaban con la rutina de siempre. Los oficiales revisaban listas en tabletas conectadas al Sistema Integral de Defensa y Apoyo, SIDA, cuyos servidores principales, aunque físicamente en el sótano nivel -3, tenían copias encriptadas en nodos dispersos bajo el protocolo NATM, núcleos autónomos de toma de mando, diseñados para activarse en caso de interrupción prolongada de comunicaciones externas, algo que los atacantes, por más que habían estudiado manuales filtrados y grabaciones de ceremonias públicas, no habían considerado relevante, porque para ellos una base militar era un castillo de piedra y acero, no una red viviente de redundancia y silencio. Estratégico, las puertas del hangar 4 permanecían cerradas, sus sensores de presión atmosférica estables, sus sistemas de ventilación filtrando partículas con eficiencia EPA, y sin embargo, en el puesto de vigilancia perimetral Alfa 7, el cabo segundo Ruiz notó algo, no era un ruido, era una ausencia. El zumbido constante del transformador de respaldo del sector este había cesado hacía 17 minutos, y aunque el sistema de monitoreo no marcaba falla, por diseño, ya que el protocolo Fénix permitía desconexiones programadas sin alarma durante ventanas de mantenimiento simulado, su instinto, forjado en 5 años de servicio en la frontera sur, le hizo ajustar 3 veces los auriculares antes de reportar una variación en el perfil acústico del perímetro, una frase ambigua, técnicamente válida, que no activó alerta pero sí registró un flag de bajo nivel en el historial del SIDA, un punto amarillo que nadie vio aún porque no había emergencia, solo una sensación, como cuando el aire se vuelve más denso antes de una tormenta que nunca llega. Afuera, los atacantes ultimaban detalles. Un hombre con guantes quirúrgicos revisaba el cargamento de granadas de humo no letal, por órdenes explícitas. Evitar bajas civiles dentro, priorizar toma simbólica, no destrucción. Otro ajustaba la frecuencia de un llame portátil de banda ancha, capaz de bloquear LTE, GPS L1/L2 y señales VHF/UHF hasta 300 metros a la redonda. Un dispositivo que funcionaba a la perfección, salvo para las frecuencias SHF utilizadas por los enlaces tácticos tierra-aire de la Fuerza Aérea Mexicana, una brecha que ni el ingeniero que lo había modificado en un taller de Guadalajara conocía, porque su manual de usuario, pirateado de un foro europeo, no incluía especificaciones de sistemas militares mexicanos post-2020. Los líderes del grupo, 3 hombres sentados en la cabina de un camión refrigerado estacionado en un viñedo abandonado a 2.1 kilómetros al noreste, intercambiaban miradas de calma tensa, no de euforia. Sus rostros no mostraban la crudeza del narcoterrorismo barato, sino la serenidad fría de exoficiales, uno de ellos con un tatuaje casi borrado bajo la manga izquierda. Escuela Militar de Aviación, 2009, expulsado por insubordinación, no por incompetencia. Habían entrenado en el desierto de Sonora, en campamentos móviles bajo toldos irdeflectantes, habían practicado el asalto sincronizado con cronómetros atómicos chinos, habían mapeado cada cámara fija, cada sensor de movimiento, cada ventana con apertura manual en los planos filtrados del edificio central. Conocían los horarios de relevo, las rutas de abastecimiento, los códigos de acceso biométrico para las salas de comunicaciones. Lo que no tenían en sus carpetas, no en papel ni en disco cifrado, era una sola palabra: cielo. No había sección en su plan de operaciones titulada Contramedidas aéreas, ni en inteligencia de amenazas, ni siquiera en escenarios de contingencia. No habían asignado a nadie la tarea de vigilar el espacio aéreo porque, para ellos, el aire sobre Santa Lucía era vacío, era silencio, era propiedad del viento y de las aves migratorias, no de una fuerza que podía desplegarse en menos de 4 minutos desde hangares dispersos, con helicópteros cuyos motores podían arrancar en modo cold start sin chispa visible, sin humo, sin rugido inicial. Dentro del cuartel, en el centro de mando subterráneo, el teniente coronel Vargas bebió un sorbo de café ya frío y observó la pantalla principal del SIDA, 127 sensores activos,
89 cámaras en línea, 32 puntos de acceso sellados, 0 alarmas rojas, todo en verde. Y sin embargo, su mirada se detuvo en el indicador de presión atmosférica local, no en el valor absoluto, sino en su tasa de cambio, menos 0.8 hectopascales en los últimos 20 minutos. Una caída suave, casi imperceptible, consistente con la aproximación de una masa de aire frío, o con la presencia prolongada de múltiples fuentes de calor, concentradas en un radio pequeño, como 32 motores diésel encendidos en ralentí bajo toldos térmicos. Tecleó una orden silenciosa: activar escucha pasiva de RF en banda 2.4 a 5.8 GHz. Los resultados tardarían 60 segundos. Afuera, el líder del grupo dio la orden final por gesto: pulgar hacia abajo, 2 veces. Los vehículos se inmovilizaron por completo, como bestias agazapadas. Los hombres salieron en silencio, armas en posición baja, cascos con visores térmicos apagados, para no emitir ir detectable. Comenzó el avance final hacia las puertas este y oeste simultáneamente, sincronizado al milisegundo mediante relojes GPS externos, ahora inútiles por el llame, pero ya no importaba. Estaban dentro del radio de acción, dentro del punto de no retorno. Cruzaron la primera línea de alambrado perimetral, cortada con precisión quirúrgica, sin alarma. Avanzaron por el corredor de acceso secundario. Sensores de movimiento desactivados por un pulso electromagnético focalizado lanzado desde un dron cuadricóptero diminuto, del tamaño de una palma, que se estrelló contra el suelo tras cumplir su misión, y ya estaban a menos de 100 metros de la entrada principal cuando, en el hangar 4, una luz ámbar parpadeó una sola vez en el panel de control del MD-530F Coyote 3. No era una alarma, era una confirmación. El sistema NATM había detectado una anomalía en el flujo de datos del SIDA, no una falla, sino una desincronización deliberada en 3 nodos periféricos, como si alguien hubiera insertado un bucle de retardo en la red. Eso no se hacía por accidente, eso se hacía con intención, y con intención venía siempre una sombra. Pero los atacantes no miraban hacia arriba, porque para ellos el cielo no era una dimensión de combate, era un techo invisible, un límite que no existía en sus mapas, en sus mentes, en su guerra. Creían que habían cortado todas las alas. Lo que no sabían era que algunas águilas no necesitan que las suelten para volar, solo necesitan que el enemigo olvide mirarlas dormir. El teniente coronel Vargas no dio la orden de alerta roja porque una alerta roja hubiera significado sirenas, luces estroboscópicas, el cierre automático de compuertas de acero en los accesos internos, y eso habría confirmado a los atacantes que su infiltración había sido detectada, provocando tal vez una detonación prematura, una toma desesperada, bajas innecesarias. En cambio, tecleó 3 comandos en secuencia: NATM 7, modo espejo, SIDA 12, silencio activo, Fénix 3, preparación táctica. Silenciosa. El sistema no respondió con ventanas emergentes ni confirmaciones auditivas, solo un cambio casi imperceptible en el patrón de los LEDs de estado en los paneles del centro de mando, de verde constante a verde intermitente cada 8.3 segundos, un ritmo que solo los operadores entrenados reconocían como listo, pero no visible. En los hangares dispersos, no solo el principal, sino los 2 secundarios camuflados como almacenes agrícolas a 1.8 y 3.4 kilómetros al suroeste, las puertas comenzaron a abrirse no con el estruendo metálico habitual, sino con un deslizamiento hidráulico amortiguado, sus motores alimentados por baterías de respaldo para evitar picos en la red eléctrica externa que pudieran ser detectados por sensores de campo electromagnético. Los pilotos no corrieron, no gritaron códigos, no se colocaron cascos con prisa, se movieron con la cadencia de quienes repiten un ritual sagrado. Primero los guantes ignífugos, luego el arnés de 5 puntos, después la verificación táctil de los interruptores críticos, combustible, verificado, armamento, en modo seguro, enlace de datos, cifrado AES 256, modo de vuelo, silencioso. Ninguno encendió los motores aún. Esperaban la señal Coyote activo, que no vendría por radio, sino por un pulso codificado en la banda L del sistema GPS militar, una señal que los llames civiles, por más potentes que fueran, no podían tocar porque no emitían en esa frecuencia ni tenían antenas direccionales para recibirla. Mientras tanto, en el puesto de mando táctico móvil, una unidad Mercedes-Benz Cetros camuflada como camión de mantenimiento, estacionada dentro del propio perímetro, a solo 200 metros de la entrada este donde los atacantes avanzaban, el capitán Márquez revisaba los perfiles de los vehículos identificados por reconocimiento térmico pasivo. 13 camionetas con blindaje nivel B6, 8 con rastros de modificaciones para soportar armas pesadas en torretas improvisadas, 2 con compartimentos refrigerados, probablemente para baterías de drones o equipos electrónicos sensibles, y el tractor con remolque cuyo contenido térmico era homogéneo, denso, irregular, no era carga viva, no era combustible, era algo envuelto en mantas aislantes, quizás armamento, quizás explosivos de demolición selectiva. Lo que llamó su atención no fue lo que vio, sino lo que no vio,
Ni un solo tripulante portaba lanzadores antiaéreos portátiles, ni SA-18, ni IGLA, ni siquiera réplicas chinas de bajo costo. No había antenas parabólicas desplegadas para interferencia electrónica aérea, no se habían tomado posiciones en las azoteas con visión de 360 grados, como haría cualquier unidad entrenada en combate urbano moderno. Más aún, sus drones de reconocimiento, identificados por sus firmas RF únicas, pequeñas, repetitivas, como latidos de insecto, volaban a menos de 30 metros de altura, en modo visual, sin encriptación de telemetría, sin salto de frecuencia, como si el espacio aéreo por encima de los 100 metros fuera un vacío absoluto, un territorio neutral, una zona muerta que nadie reclamaría. Era entonces cuando el error dejaba de ser táctico para volverse epistemológico. No habían olvidado el cielo, lo habían excluido de su modelo del mundo, como si la historia militar desde 1911, desde la primera ametralladora montada en un biplano sobre Veracruz, no hubiera ocurrido, como si Sedena fuera un museo de infantería del siglo XIX en lugar de una institución que, desde 2019, había integrado el Sistema Aéreo de Dominio Integrado, SADI, una red que conectaba sensores terrestres, radares móviles y plataformas aéreas en un solo campo de conciencia táctica. En el hangar 4, el técnico jefe Ruiz, sin relación con el cabo del puesto Alfa 7, aunque compartían apellido y disciplina, verificó por tercera vez el estado del Bell 412 Águila 1. Sus motores Pratt y Whitney PT-6T3 estaban en modo standby frío, listos para arranque en 42 segundos. Su sistema de guerra electrónica Piranha estaba cargado con perfiles de interferencia específicos para los llames civiles más comunes en el mercado negro latinoamericano. Su enlace de datos Link MX funcionaba en modo receive only, escuchando, no transmitiendo, acumulando datos de posición, intención, jerarquía de los blancos terrestres sin emitir una sola onda que pudiera delatar su presencia. En la torre de control, ahora operando en modo fantasma, con sus radares primarios apagados y solo el secundario de corto alcance en modo pasivo, escuchando las emisiones espontáneas de los transpondedores de los drones enemigos, el mayor Delgado observó cómo los atacantes alcanzaban la puerta este, no forzaron la cerradura, no usaron explosivos, insertaron una tarjeta magnética clonada, probablemente obtenida de un excontratista de mantenimiento, y la puerta se abrió con un chasquido suave. El mismo sonido que hacía cada mañana a las 5:45 para el personal de limpieza. Era una victoria táctica perfecta, y una trampa ontológica perfecta, porque al cruzar ese umbral, habían entrado no en una base militar, sino en un sistema que no medía el éxito por la posesión de edificios, sino por el control del tiempo, del espacio y, sobre todo, del espectro electromagnético. Mientras los primeros hombres penetraban los pasillos del edificio administrativo, siguiendo un mapa impreso en papel, no digital, para evitar señales, en el sótano nivel -2, un servidor secundario del SIDA, alimentado por baterías independientes, y aislado físicamente de la red principal, comenzó a transmitir datos no a la superficie, sino a un nodo subterráneo bajo el hangar 3, desde donde, mediante fibra óptica blindada, alimentaba en tiempo real el sistema de planificación de vuelo del PC-7 Halcón 5, un avión de entrenamiento convertido en plataforma de apoyo aéreo ligero, equipado con pads de vigilancia electro-óptica e infrarroja de alta resolución y un sistema de transmisión de video cifrado capaz de enviar imágenes a 8 terminales simultáneamente sin retardo perceptible. Nadie en tierra sabía que el Halcón 5 ya tenía sus imágenes, que ya había identificado a los 3 líderes por sus patrones de movimiento, el que daba órdenes por gestos, el que revisaba constantemente su reloj, el que evitaba mirar cámaras, que ya había trazado sus rutas de escape probables, sus puntos de reunión secundarios, sus vehículos de fuga asignados. Y todo esto ocurría sin que una sola alarma sonara, sin que una sola luz roja parpadeara, sin que un solo rifle se alzara en defensa. La defensa ya no estaba en las manos de los infantes, estaba en el aire, en silencio, en espera, porque en la doctrina moderna de Sedena, la primera línea de combate no era la puerta principal, ni el perímetro, ni siquiera el hangar, era el momento en que el enemigo creía haber ganado, y en ese momento, preciso, irreversible, los atacantes estaban celebrando en sus mentes una victoria que aún no había ocurrido, mientras sus mapas, sus planes, sus certezas, se desmoronaban no por un disparo, sino por una ausencia. La ausencia de una sola palabra en sus documentos, la ausencia de una sola mirada hacia arriba, la ausencia de una sola pregunta. Y sí, ellos también tienen alas. Pero ya era tarde para preguntar, porque las alas ya estaban desplegadas, los rotores ya estaban en posición de arranque, los sistemas ya estaban enlazados, y el cielo, ese espacio que habían borrado de su guerra, comenzaba a respirar, lento, profundo, inevitable, como un depredador que, tras años de ser ignorado, se levanta no con furia, sino con la calma de quien sabe que el error del otro no fue moverse demasiado rápido, sino pensar que el mundo terminaba donde sus ojos dejaban de ver. No hubo rugido en el sentido tradicional,
No fue un estruendo que partiera el aire, sino una presión, una densidad repentina, como si el cielo mismo hubiera descendido 10 metros y ahora respirara sobre los hombros de los hombres en tierra. Primero fue una sombra, alargada, difusa, proyectada sobre el asfalto mojado por el rocío matutino, no una, sino 3, luego 7, luego 12, que se deslizaron sin prisa sobre los vehículos estacionados, sobre los cuerpos agachados tras camionetas, sobre las antenas parabólicas improvisadas que nadie había apuntado hacia arriba porque no tenían razón para hacerlo. Los primeros en darse cuenta fueron los operadores de radio. Sus auriculares, segundos antes llenos de órdenes cortas y confirmaciones en clave numérica, se llenaron de un silencio nuevo, no el silencio del llame, ese era seco, artificial, como un muro, sino un silencio orgánico, profundo, interrumpido solo por una señal de identificación automatizada, limpia, encriptada, emitida en una frecuencia que sus receptores no estaban diseñados para descifrar, pero que sus instintos reconocieron al instante. Esto no es ruido, esto es lenguaje, y no es nuestro. El líder en el camión refrigerado levantó la vista por primera vez en 20 minutos, no por alarma, sino por una perturbación en su periférico, como si algo enorme hubiera pasado rozando su cráneo sin tocarlo, y vio, no un helicóptero, sino el espacio entre dos helicópteros, el MD-530F Coyote 3, bajo, rasante, volando en formación con el Coyote 5, sus rotores sincronizados para minimizar la firma acústica, sus cámaras apuntando no a los rostros, sino a las manos, a las armas, a las rutas de movimiento, transmitiendo en tiempo real a cada terminal táctico dentro del cuartel, a cada visor montado los cascos de los infantes que aún no habían salido de sus posiciones. No hubo advertencia, no hubo ultimátum, no hubo altavoces gritando ríndanse, porque una advertencia habría sido una negociación, y aquello no era una negociación, era una corrección. Entonces, desde el oeste, llegó el Bell 412 Águila 1, no en picada, no en ataque, sino en órbita, una elipse lenta, constante, a 180 metros de altura, suficiente para dominar todo el perímetro con sus sensores, suficiente para que cada hombre en tierra supiera, sin necesidad de mirar, que estaba siendo observado desde un ángulo que ninguna cámara fija, ningún espejo convexo, ninguna ventana podía cubrir. Su sistema Piranha no lanzó pulsos de interferencia agresivos, eso habría sido ruido, habría sido guerra, sino señales de saturación selectiva, pequeñas ráfagas que no bloqueaban las comunicaciones, sino que las envenenaban, insertando pausas microscópicas, errores de sincronía, desfasajes que hacían que una orden de avancen por el corredor B llegara como AVNC, por el redor, lo suficiente para que los equipos se descoordinaran, para que un gesto se interpretara como retirada, para que un movimiento se viera como traición. Y entonces, desde el noreste, casi invisible contra el cielo aún gris, apareció el PC-7 Halcón 5, volando en modo motor único, con un motor apagado para reducir ruido y firma térmica, sus pads EO/diagonal ir escaneando no solo los hombres, sino sus pertenencias, el rifle apoyado contra una rueda, la mochila con cable saliendo, el teléfono satelital escondido bajo un asiento, cada objeto etiquetado, geolocalizado, vinculado a un perfil. En el SIDA en menos de 3 segundos. Pero lo que quebró la moral no fue la tecnología, fue la geometría, porque hasta ese momento, los atacantes habían operado en 2 dimensiones, largo y ancho, calculando distancias, ángulos de tiro, coberturas. Ahora, de repente, el mundo se volvió tridimensional, y ellos estaban en el fondo, como figuritas en un tablero que alguien había levantado y girado, un francotirador en la azotea del edificio administrativo, uno de los pocos que sí había subido. No para defensa aérea, sino para cobertura de largo alcance, sintió como su mira telescópica, segundos antes fija en la nuca del oficial de guardia, se llenaba de una sombra circular, creciente, que no venía de ningún lado, sino de encima. Era el MD-530F Coyote 7, posicionado exactamente sobre él, a 45 metros, inmóvil, como un halcón sobre una rata, sin disparar, sin amenazar, solo estando. El francotirador no bajó su arma, la soltó, no por miedo, sino por futilidad. En ese instante, supo que cualquier disparo sería su último acto consciente, no porque lo matarían al instante, sino porque ya no controlaba ni el tiempo entre apretar el gatillo y que la bala impactara. El helicóptero podía moverse, girar, elevarse, desaparecer en una ráfaga de viento que él ni siquiera sentiría. En el camión refrigerado, el líder exaviador alzó la radio de banda civil, la única que aún tenía señal parcial, y susurró 2 palabras, no en clave, no en código, sino en un tono que sus hombres nunca le habían escuchado. Cielo, ahora. Fue suficiente. En menos de 10 segundos, 5 equipos detuvieron su avance. 3 iniciaron retirada táctica hacia sus vehículos. 1, en pánico, encendió un dron de ataque, un cuadcóptero armado con una granada de fragmentación, y lo lanzó hacia el Águila 1,
pero antes de que alcanzara los 100 metros, una señal de alta potencia emitida desde el caza C-295 Buitre 1, volando en círculos amplios a 4.200 metros, fuera del alcance visual, fuera del rango de cualquier sensor enemigo, lo obligó a entrar en modo fail-safe, descendiendo en espiral suave hasta estrellarse contra el suelo sin detonar. El Buitre 1 no disparaba, no espiaba en tiempo real, era una sombra electrónica, un nodo flotante del sistema SADI, recopilando firmas de RF, mapeando redes de comunicación, identificando patrones de comportamiento colectivo, quien seguía órdenes, quien improvisaba, quien ya había perdido la fe. Y mientras todo esto ocurría, dentro del cuartel, los soldados no salieron corriendo, no formaron líneas de fuego, no apuntaron rifles hacia el perímetro, permanecieron en sus posiciones asignadas, quietos, escuchando, observando en sus pantallas lo que el cielo les mostraba. La desintegración silenciosa de una operación perfecta, no por un error en la ejecución, sino por un error en la premisa, porque en guerra moderna, el primer disparo no es el que sale del cañón, es el que se dispara en la mente del enemigo cuando entiende que su modelo del mundo está roto, y ese disparo, en ese amanecer en Santa Lucía, resonó más fuerte que cualquier explosión. Fue el sonido de 32 vehículos deteniéndose al mismo tiempo, de 114 hombres dejando de respirar por un instante, de un plan de 178 páginas volviéndose irrelevante en el momento exacto en que las primeras luces del sol rozaron las palas de los rotores y las convirtieron, no en armas, sino en testigos, porque aquello no era una batalla, era una lección, dictada no con balas, sino con sombras, con silencio, con la simple, implacable verdad de que quien controla el cielo no necesita conquistar la tierra, solo necesita recordarle a quien la ocupa que sigue siendo, después de todo, un huésped. El primer hombre que soltó su arma no fue el más joven, ni el más asustado, ni el de menor rango, fue el sargento primero Emiliano Ríos, exintegrante del Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, expulsado en 2018 tras una investigación por desvío de fondos en operaciones antinarcóticos, con 13 años de servicio y 2 condecoraciones por combate en la selva del Petén, quien, al ver al MD 530F Coyote 3 descender a 12 metros sobre su posición, no para atacar, sino para esperar, inmóvil, como un árbitro sobre un ring vacío, abrió lentamente las manos, dejó caer su fusil G-36 al suelo, se arrodilló y colocó las palmas sobre su cabeza, no en gesto de sumisión, sino de reconocimiento. Había visto esa maniobra antes, en un ejercicio conjunto con instructores estadounidenses en 2016, la llamaban Sky Hudge, y sabía que cuando el cielo asumía ese papel, la tierra ya no tenía voto. Su gesto, captado por 3 cámaras distintas y retransmitido a todos los terminales tácticos en el cuartel, funcionó como un interruptor colectivo. En los siguientes 87 segundos, 234 hombres se rindieron, sin órdenes superiores, sin gritos, sin forcejeos, como si una ley física, no una decisión humana, hubiera dictado el final. Los vehículos fueron abandonados con las puertas abiertas, los motores aún encendidos, las radios transmitiendo estática suave. Nadie huyó, porque los mapas mentales de escape, todos basados en rutas terrestres, en túneles, en camuflaje visual, se habían vuelto obsoletos al instante en que el PC-7 Halcón 5 comenzó a orbitar a 1.200 metros, su cámara de largo alcance capaz de seguir a un hombre corriendo a 5 km por hora en campo abierto durante 22 minutos sin perder la señal. Los equipos de intervención de la policía militar no irrumpieron con escudos ni gritos. Se acercaron en formación abierta, sin armas en posición de fuego, solo con esposas de nylon y tabletas para registro biométrico instantáneo, porque la amenaza ya no era física, era documental, y ahí, en el frío metálico de la rendición, comenzó la verdadera operación, la extracción de la verdad. En la cabina del camión refrigerado, los peritos encontraron no explosivos, sino evidencia de planeación, 3 computadoras portátiles con discos duros autodestructibles, activados parcialmente, pero no a tiempo, que conservaban fragmentos de mapas 3D del cuartel, cronogramas de relevo del personal, listas de códigos de acceso parciales, y un archivo titulado Fase Ícaro, cuya única línea completa decía: la vertical no será un factor, Sedena no desplegará aéreos en defensa interna por protocolo político. Era la confesión escrita del error, no una suposición errónea, sino una convicción ideológica, basada en rumores de foros cerrados y análisis de declaraciones públicas de funcionarios civiles que hablaban de desmilitarización del espacio aéreo nacional, sin entender que los protocolos operativos reales, como el Manual de Empleo de la Fuerza Aérea en apoyo a la defensa interna, actualizado en 2023, permitían el despliegue inmediato en caso de amenaza directa a instalaciones críticas de mando, una categoría que ellos mismos habían activado al cruzar el umbral de la puerta este. En las mochilas tácticas, los forenses hallaron pasaportes, no falsificados burdamente, sino auténticos, expedidos por consulados de países con procesos laxos de verificación biométrica, República Dominicana, Paraguay, Serbia,
todos con entradas recientes a México vía aeropuertos. Secundarios, todos con estampas de hoteles en Querétaro y San Luis Potosí, ciudades elegidas no por casualidad, sino porque sus bases aéreas militares estaban en mantenimiento programado esa semana, lo que sugería inteligencia dinámica, no estática. Las armas eran un catálogo de guerra híbrida moderna, fusiles EZ-805 Bren II checos, pistolas Glock 17 Gen 5 con supresores integrados, granadas de humo multiespectral, efectivas contra sensores IR y UV, y, lo más revelador, ninguna munición perforante ni explosiva. Todo estaba diseñado para inmovilizar, no para matar, lo que confirmaba la hipótesis inicial del teniente coronel Vargas. Aquello no era un asalto terrorista, era una toma simbólica, un golpe de efecto mediático planeado para coincidir con la transmisión en vivo del Informe Trimestral de Seguridad Nacional, cuya señal, ya bloqueada por el llame, nunca llegó a los estudios de televisión. Los perfiles psicológicos, reconstruidos en menos de 2 horas mediante el cruce de datos biométricos, huellas dactilares y registros de llamadas satelitales interceptadas por el Buitre 1, revelaron una composición inusual: 68% militares, 22 mexicanos, 14 colombianos, 9 peruanos, 7 guatemaltecos, 4 chilenos, 2 brasileños, la mayoría con experiencia en operaciones de combate real, no en entrenamiento, 19% logistas, expertos en comunicaciones cifradas, ingenieros en guerra electrónica, especialistas en movilidad táctica, 11% apoyo local, choferes, falsificadores, informantes. De bajo nivel, todos pagados en criptomonedas con rastros deliberadamente borrosos, y 2%, los 3 líderes, cuyas identidades reales aún estaban siendo verificadas, pero cuyos tatuajes, cicatrices quirúrgicas y patrones de escritura sugerían formación en academias militares de Europa del Este y Medio Oriente, no en campamentos clandestinos. Lo más perturbador no fue la sofisticación, sino la coherencia. Cada decisión, desde el tipo de llame hasta la elección de vehículos civiles, respondía a un modelo mental riguroso, lógico, incluso elegante, salvo por un vacío absoluto, una fractura epistemológica en el centro, la ausencia total de cualquier referencia a la dimensión aérea, como si hubieran construido un edificio de 30 pisos sobre una base de 29, convencidos de que el 30º no era necesario porque nadie lo había usado los últimos 5 años. En el hangar 4, mientras los detenidos eran procesados en filas silenciosas, el capitán Márquez supervisó el inventario final: 234 detenidos, todos vivos, 47 vehículos asegurados, 312 armas largas y cortas, 1892 cargadores, 28 drones, 14 de reconocimiento, 9 de CANRAL. Jamming, 5 armados, 3 estaciones móviles de guerra electrónica, 17 teléfonos satelitales Iridium, y una caja de titanio sellada, abierta con llave biométrica del líder capturado, que contenía no dinero, no órdenes escritas, sino medallas, réplicas exactas de las condecoraciones otorgadas por Sedena por servicio distinguido, grabadas con los nombres reales de los 3 comandantes, nombres que habían servido en el ejército mexicano entre 2005 y 2016, antes de desaparecer del registro oficial, no por deserción, sino por baja administrativa discreta, un eufemismo para aquellos cuya lealtad se había vuelto incómoda, cuyo conocimiento era demasiado valioso para encarcelar, pero demasiado peligroso para retener. Eran hombres que no odiaban a la institución, la conocían demasiado bien, y en esa familiaridad había germinado no el desprecio, sino la arrogancia, la creencia de que podían predecir cada movimiento porque habían estado adentro, sin darse cuenta de que mientras estuvieron dentro, la institución había seguido evolucionando, no en ideología, sino en conciencia espacial. Y ahora, arrodillados sobre el asfalto que habían planeado conquistar, con las manos esposadas y los ojos fijos en el cielo aún lleno de sombras giratorias, no sentían rabia, ni humillación, sentían asombro, el tipo de asombro que solo experimenta quien descubre, demasiado tarde, que el mundo es más grande, más complejo, más vertical de lo que su mente había permitido imaginar, porque la derrota no había venido de un enemigo superior, sino de un silencio que habían confundido con vacío, de una dimensión que habían borrado de sus mapas no por ignorancia, sino por certeza, y esa certeza, más que cualquier bala, más que cualquier alarma, había sido su sentencia. El informe final no se tituló Operación Éxito ni Neutralización de Amenaza, sino simplemente Análisis Post-Evento, Santa Lucía, 28 de diciembre de 2025, y su primera página no contenía estadísticas ni listas de equipos recuperados, sino una cita del Manual de Doctrina del Ejército Mexicano, edición 2024, artículo 7.3.1, la superioridad no se mide por la capacidad de destruir, sino por la de hacer innecesaria la destrucción, en las semanas siguientes, mientras los detenidos eran procesados. Bajo la Ley de Seguridad Interior, no como terroristas, sino como agentes de guerra no convencional,
una categoría jurídica creada tras los incidentes de Culiacán en 2019. Los oficiales superiores de Sedena se reunieron no en salas de guerra, sino en aulas de análisis cognitivo, donde psicólogos militares y expertos en teoría de decisiones presentaron no mapas tácticos, sino modelos mentales, diagramas de flujo que mostraban como una premisa falsa: el cielo no es una amenaza, se había propagado como un virus lógico a través de cada capa del plan, corrompiendo la inteligencia, distorsionando la percepción del riesgo, anulando la imaginación táctica. No fue un fallo de inteligencia humana. Los informes sobre capacidades aéreas de Sedena estaban disponibles en foros de acceso restringido en la Dark Web desde 2023. Ni un error de equipamiento. Sus llaves eran técnicamente eficaces contra el 92% de las comunicaciones civiles y militares convencionales, sino un fracaso epistemológico, una incapacidad colectiva para integrar una dimensión del combate que, aunque visible, tangible, históricamente documentada, había sido descartada no por falta de datos, sino por exceso de certeza, porque los líderes del asalto no eran ignorantes, eran hombres que habían estudiado Sun Tzu, Clausewitz, Guevara, que conocían los asaltos a la tablada, a Ciudad Juárez, a los cuarteles de Michoacán, pero su conocimiento estaba anclado en una era en la que el espacio aéreo bajo era un lujo, no una rutina, en la que los helicópteros eran plataformas de transporte, no sensores vivientes, en la que la guerra electrónica era algo que ocurría en laboratorios lejanos, no en el aire que respirabas. Y mientras ellos repasaban manuales de 2010, Sedena había estado integrando, capa por capa, un sistema en el que el cielo no era un recurso adicional, sino el nervio central de la conciencia situacional, un sistema donde un dron no tripulado podía activar una compuerta de seguridad. En el sótano -3 sin que un solo ser humano diera la orden, donde un avión de entrenamiento podía convertirse en ojo, oído y voz de la defensa sin disparar una bala, donde la simple presencia de una sombra en movimiento era más disuasiva que un pelotón con ametralladoras. La lección no fue que el aire es importante, eso ya se sabía desde 1913, cuando el primer avión militar mexicano despegó de Balbuena, sino que la importancia no reside en la tecnología, sino en la humildad para aceptar que el modelo del mundo del enemigo puede estar más actualizado que el tuyo. Los exmilitares detenidos no subestimaron a Sedena por arrogancia ciega, subestimaron su capacidad de evolución silenciosa, su disposición a invertir no en espectáculo, sino en redundancia invisible, en protocolos que no se activan con luces rojas, sino con cambios de 0.8 hectopascales en la presión atmosférica, en sistemas que no gritan estoy listo, sino que esperan, como águilas dormidas que no necesitan abrir los ojos para saber que la liebre ya cruzó la línea de sombra. Y ahí radica la paradoja más profunda. Quienes planearon el asalto eran expertos en detectar señales de alerta, motores encendidos, radios activas, movimientos no autorizados, pero fracasaron porque no sabían reconocer el lenguaje del silencio preparado, de la calma que no es pasividad, sino dominio diferido, porque en la guerra moderna, el peligro más grande no es el enemigo que grita, ni el que dispara, ni siquiera el que se mueve, es el que ya ha decidido todo y aún no ha hecho nada, el que te permite avanzar porque sabe que cada paso te acerca no a la victoria, sino a la comprensión tardía de tu propio error. Las medallas falsas encontradas en la caja de titanio fueron destruidas, no por orden judicial, sino por decisión del propio Estado Mayor, no como símbolo de traición, sino como reconocimiento tácito de que aquellos hombres no habían traicionado a la patria, sino a la idea que tenían de ella, una idea congelada en el tiempo, mientras la institución seguía respirando, adaptándose, volando. Hoy, en las academias militares de México, el caso de Santa Lucía no se enseña en la cátedra de táctica, sino en la de epistemología operativa, y el ejercicio final no es diseñar un asalto, sino redactar un manifiesto de suposiciones, una lista explícita de todo lo que se da por cierto. El enemigo no tiene drones, el cielo está vacío, el protocolo X no se aplica aquí, para luego someterla a una sola pregunta: ¿qué haríamos si esto fuera falso? Porque la historia militar está llena de batallas ganadas por superioridad técnica, pero las guerras se pierden por brechas en la imaginación, por la incapacidad de concebir que el oponente puede haber redefinido las reglas no con un grito, sino con un cambio de frecuencia, no con una invención, sino con una reconexión. Y mientras los vientos de diciembre siguen soplando sobre Santa Lucía, levantando polvo que los sensores aéreos convierten en datos en tiempo real, mientras los hangares permanecen cerrados al ojo casual pero abiertos a la red de alerta temprana, mientras los nuevos reclutas aprenden que el primer enemigo no está frente a ti, sino dentro de tu propia certeza, una pregunta flota en el aire, no como acusación, sino como espejo, como advertencia escrita no en papel, sino en el movimiento de las nubes, en el zumbido de un rotor en stand-by, en el silencio que sigue a la rendición masiva de hombres que creyeron haberlo planeado todo, menos una cosa: que el cielo, una vez olvidado, no se venga con truenos, sino con la claridad implacable de quien siempre estuvo ahí, observando, esperando, recordando, y ahora, tras el polvo, tras el análisis,
Tras el silencio que sigue a la victoria sin disparos, solo queda una pregunta, no para los detenidos, no para los oficiales, sino para cualquiera que alguna vez haya confiado tanto en su plan que dejó de mirar hacia arriba. ¿Crees que errores así son evitables o son el precio inevitable de subestimar al oponente?